Digamos una palabra de oración. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, rogamos que tú recibas nuestras alabanzas como verdaderas oraciones y que esta lectura de tu palabra que hemos hecho alumbre realmente nuestras conciencias y nos haga entender cuán necesitados estamos de Jesucristo, el Salvador. Que cada día de nuestra vida vivamos conscientes de ello. No dejes que confiemos en nosotros mismos, no dejes que olvidemos tus promesas. Tú conoces por qué estamos aquí, las motivaciones que hay en el corazón de cada uno, pero tú eres más poderoso para actuar según la necesidad real de cada uno. Presento delante de ti a cada una de estas personas que conmigo se ha reunido esta tarde. Tú conoces lo que viven. Algunos tendrán tristezas, aflicciones del cuerpo, tal vez enfermedad, algunas preocupaciones de esta vida, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos y mucho más importante, problemas del alma. Personas sin paz, porque no han recibido la paz que Cristo da, ni el gozo que el Espíritu Santo da. Y por cada una de estas necesidades pedimos tu bendición. Te agradecemos por tu palabra, porque está escrito que tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por lo tanto, si hay corazones endurecidos, ven, oh Dios, con el martillo de tu palabra y actúa según tu gran misericordia. También tu palabra es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Úsala, oh Dios, según el poder de tu Santo Espíritu, para arrancar de nosotros todo pecado que nos aparta de ti. Y tu palabra también es bálsamo, es decir, medicina para el alma afligida y enferma. Aplícala, oh Dios, según tu gran misericordia. Pedimos en particular hoy por los que sufren en otros lugares, por los que están sin libertad de adorarte, por los que son perseguidos. Y ayúdanos a aprovechar el tiempo que tú nos das para prepararnos para la llamada final que tú haces a cada uno. Bendícenos ahora que nos acercamos a la exposición de tu palabra y concédenos estar atentos y concentrados, porque lo hacemos para la gloria de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Los invito a abrir la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, los Efesios, capítulo 1. Prestemos atención a esta lectura de los versículos 15 al 20. Efesios 1 del 15 al 20, dice así la palabra de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto que hemos leído es una oración del apóstol Pablo y debería ayudarnos a ver qué tan lejos estamos de las oraciones apostólicas. El apóstol empieza diciendo que tiene una causa para orar, y es oír que ellos han recibido el Evangelio y que ahora tienen fe. ¿Qué lo mueve a usted a orar? Lamentablemente, las oraciones de una gran mayoría están movidas siempre por la necesidad. Necesito algo, entonces tengo que orar. Estoy con un problema, entonces tengo que orar. Ahora, no quiero que se malentienda que eso no son razones para orar, son razones para orar. Pero lo que quiero decir es cuántas de nuestras oraciones son movidas, como las del apóstol Pablo, por agradecimiento de ver el reino de Dios avanzar en el mundo. Cuando usted se da cuenta que alguien más cree en Jesús, que alguien más llegó a la iglesia, que hubo un nuevo convertido, que va a haber bautismos que hay en su corazón, toma tiempo entonces para decir, hoy voy a orar, porque he visto la mano de Dios trayendo almas a la iglesia. Esta es la causa de esa oración, que él veía en ellos verdadera fe. Y luego él observaba aquella iglesia y al ver que se conducían en amor y con verdadera fe, es más bien que la verdadera fe había producido ese verdadero amor, él oraba agradeciendo. Hay un contraste entonces en las oraciones nuestras y las bíblicas. Tristemente, además, se enseña muy mal a orar a las personas, pensando que bendiciones son siempre cosas materiales. Yo quiero contrarrestar esa doctrina errada que le hace pensar a las personas que la bendición de Dios se mide por prosperidad material. Y quiero luchar contra eso porque es una mentira. Siempre que lo digo, pongo este ejemplo. Si las posesiones materiales, lo que llama la gente prosperidad, si las posesiones materiales son lo que caracteriza o lo que identifica la bendición de Dios, entonces déjenme decirles que los más bendecidos son los más corruptos y pecadores de este mundo. Porque los más ricos y los más poderosos son políticos corruptos, narcotraficantes, estrellas de cine y de rock, gente nada piadosa, gente que no ama a Dios. Y entonces no estamos viviendo mal la bendición de Dios. De hecho, en ese caso, la bendición de Dios, lo que pudiera ser bendición, porque si pudiera serlo, cosas materiales, se le vuelve una maldición. ¿Por qué? Porque en vez de darle gracias a Dios y alabarlo y administrar bien las bendiciones materiales que Dios le dio, esas bendiciones materiales se le convirtieron en su Dios. Así que espero esos argumentos les ayuden a combatir esa falsa enseñanza de que bendición es siempre prosperidad material. No. Bendición es tener a Jesús. Y si usted lo tiene, usted puede decir, teniéndolo a Él, lo tengo todo. Y no quiero decir simplemente que se aprenda la frase y la repita, teniéndolo a Él, tengo todo. Es que usted debe sentir en su corazón que a pesar de las circunstancias, aunque su trabajo no es el trabajo ideal, aunque su familia no es la familia ideal, aunque su barrio, lo que sea, no es el barrio ideal, pero lo tengo a Él. Él está de mi lado, soy su hijo, me ha adoptado en Cristo Jesús. Y todo esto hacía que el apóstol Pablo orara y no cesara. Dice, qué alegría para él ver gente con verdadera fe, gente que se mueve de amor, y así es como lo dice, porque él ha oído la fe en el Señor que tienen y el amor para con los demás.
Y entonces dice, no ceso de dar gracias en mis oraciones. Ahora, hace peticiones, pero igual unas peticiones bastante diferentes de las que nosotros escuchamos hoy en día. Y entonces, ¿por qué ora el apóstol Pablo? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hace falta que Dios haga algo, porque si en nuestra mente y corazón, porque si Él no lo hace, nunca entenderemos quién es Dios, quién es Cristo, qué es lo que hizo por nosotros. No lo entenderemos. Como decía en veces anteriores, la creación misma nos deja sin excusa en cuanto al hecho de que hay un Dios creador. No tenemos excusa, pero esa creación no es suficiente para darnos un entendimiento de cómo es Él. Por eso Él tiene que revelarse, y dice que Dios tiene que darnos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La gente hoy anda buscando conocimientos extraños y revelaciones extrañas, y aquí lo que dice es que necesitamos conocerlo a Él. ¿No es asombroso esto? Vean la palabra, que la oigan por ahí, espíritu de sabiduría y de revelación. Pero el que anda por ahí, que llaman espíritu de sabiduría y revelación, es de otras cosas. Casi que quieren un adivino en la iglesia. Casi que quisieran tener una bola de cristal que le diga lo que va a suceder el siguiente año. Y hasta hay hombres que se autoproclaman profetas y dicen que Dios les dijo lo que va a pasar, no va a pasar, y no pasa lo que ellos dicen. Y es muy triste de que la gente no reconozca, está mal, esto está mal. Lo que necesitamos es sabiduría y revelación para conocerlo a Él. Porque si no, el conocimiento que ustedes y yo podemos tener de Dios es un conocimiento insuficiente para la salvación. Vuelvo a repetir, la clase de conocimiento que el ser humano necesita para salvación no está en su poder ni capacidad. El hombre más inteligente que ha sacado altos grados académicos, una PhD, doctor en lo que quiera, toda esa capacidad no le capacita, no le faculta para conocer a Dios. Dios tiene que haberse revelado a Él. Por eso es que en el Evangelio, en el capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús les pregunta a ellos que quién decía la gente que Él era, y todos comienzan con sus conjeturas, ¿quién será este profeta Jesús? Y unos decían una cosa y otros otra, y se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la respuesta de Jesús nos confirma esto, porque Jesús nos dice, qué bien Pedro, qué inteligente usted que pudo entender eso. Lo que le dice es, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, tan eterno como el Padre es eterno. Él se hizo como nosotros, el Hijo de Dios, para nuestra salvación. Y venía ungido con el poder del Espíritu Santo para la salvación de los pecadores. Eso es algo que solo por revelación de Dios se puede entender. No digo, sin embargo, que no es algo que usted puede aprenderse, memorizar y repetir. Pero eso es lo que a muchos tienen nada más, una información aquí. Sé quién es Jesús y puedo repetirlo. Pero esa revelación hace algo en su alma. Eso es lo que no puede hacer el ser humano. ¿Qué es lo que hace en su alma? El versículo 18 nos lo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo cual nos indica que sin esto nosotros estamos a oscuras, estamos en tinieblas. Pero gloria a Dios que Él alumbra, puede alumbrar. Y entonces, ya alumbrados, vamos a tener un conocimiento necesario. Dice, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, para que tengamos un concepto correcto
de para qué sirve esta religión. Eso es lo que básicamente dice ahí. Y no es algo de este mundo, no es algo material, es un reino celestial. Así le contestó Jesucristo a Pilato: mi reino no es de este mundo. En los versículos 18 y 19 vamos a meditar el resto de la exposición. Y dice: igual la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y hay una palabra interesante: supereminente. ¿Sabe qué es algo eminente? ¿Sabe qué es eminencia en algo? Es algo que va más allá del estándar normal, más allá. Y la palabra griega utilizada aquí no es solamente eminente, sino supereminente. Utiliza un prefijo que creo que para muchos es conocido, y realmente la palabra es hiperbalos. Hiper es ese súper, el más allá de toda expectativa, sobrepasa, súper eminente. Entonces nos habla de que se necesita entender que hay una fuerza, un poder más allá de toda capacidad humana. A veces han reducido el evangelio y el conocer a Cristo a cosas que el ser humano puede hacer. Y por eso llegó esa costumbre a las iglesias, en las cuales después de la exposición de la palabra de Dios, se le decía a las personas: si usted quiere aceptar a Cristo, póngase de pie, o levante su mano, o venga aquí. Pero vean el problema con eso. Ponerse de pie usted puede hacerlo, levantar la mano usted puede hacerlo, caminar hasta aquí usted puede hacerlo, arrodillarse puede hacerlo. Lo que no puede hacer es de verdad nacer por sus fuerzas de nuevo. Solo es algo que Dios puede hacer: darle un nuevo corazón. No hay capacidad humana, y no podemos entonces equivocarnos pensando que esta fe depende de un acto humano. Ese hiperbalos que dice aquí es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No, la fe no es algo natural, la fe es algo sobrenatural, es un don de Dios. La fe capacita al que no podía creer en Jesucristo y creer que solo lo que Jesucristo hizo es suficiente para el perdón de sus pecados. Esta supereminente grandeza de su poder de la que habla aquí, para con nosotros los que creemos, nos hace pensar que es Dios poniendo en acción su poder. El poder de cualquier persona pudiera estar latente o pudiera estar ejecutado. Es decir, sabemos que Dios es poderoso y usted mismo sabe que tiene ciertas capacidades, pero mientras no las use, ese poder es simplemente latente. Pero cuando ese poder se usa, ya ese poder se hace visible. Eso es lo que sucede cuando un pecador es salvado, cuando una persona realmente se convierte. Lo que nosotros debemos ver en cada conversión de una persona es el poder de Dios actuando en cambiar una persona, algo que esa persona por sí misma no podía hacer. Por eso insisto en la diferencia del enfoque humanista. En el enfoque humanista, usted trata con una persona, sea que esté dominada de vicios, o sea que no, o sea que haya tomado cualquier rumbo en la vida. Y el enfoque humanista le va a decir a esa persona: usted debe cambiar, usted puede, propóngase, pídale a Dios, o algunos dicen eso. Pero nosotros no vemos este lenguaje aquí. Vemos que esa supereminente grandeza de su poder tiene que actuar en el corazón, porque si no lo hace, no puede cambiar ese corazón.
Número uno, entonces tenemos que tener claro que el poder de Dios ha actuado en los que hoy creen, porque si no hubiera actuado se quedan sin creer. Ahora, esto nos lleva a algo muy digno de ser considerado con temor, porque no a todos se les dio este poder, no en todos actúa ese gran poder, y eso debería ponernos a meditar. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en capítulo 3, les ruega a ellos que oren por él, y una de las razones que él pone para que oren por él es en su viaje misionero y su acción misionera, es decir, cuando él les pide, oren por nosotros, primero dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pero en el siguiente versículo dice, y que nos libre de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que no en todos va a actuar esta supereminente grandeza de su poder, y entonces vamos a tener el riesgo de personas que creen ser cristianos y no lo son, que se han engañado a sí mismos. Y esto es algo muy serio, porque es labor de la iglesia indagar y verificar y no dar por cristiano a todo el que dice que es cristiano. Hay marcas que Dios nos ha dado para ver en quiénes la supereminente grandeza de su poder ha actuado. Ahora, esto de que no todos, puede también causar algunas dudas en quienes piensen, ¡ay, qué injusto! Hay algunos que van a irse al infierno. Nadie en el infierno estará ahí injustamente. Lo que Dios hace es, porque con su gracia no opera en todos, a algunos deja ir en su propio camino. Entonces pensemos, una persona en la condenación del infierno, ¿qué reclamo tendría para con Dios? Yo podría decir, te dejé hacer lo que querías hacer. Lo dejé ir por su propio camino. Así que no hay reclamo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 34, le dice a ellos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora que estamos hablando entonces de esta supereminente grandeza, debemos pedirla y buscarla que actúe en nosotros, porque si no, nuestra fe se vuelve un asunto de palabras. Usted se aprende qué tiene que decir y cómo tiene que hablar, y de eso no se trata. Se trata de que de la abundancia de su corazón salga todo lo bueno que ahora hay en usted. Insisto, no se trata simplemente de aprender a hablar de una cierta manera, se trata de que Él ha cambiado nuestro corazón, y el corazón cambiado ahora es una fuente, dice Jesucristo, que salta para la vida eterna, Juan 7:37 y 38. De eso es de lo que se trata. La operación divina que ocurre en la conversión la compara el apóstol Pablo a la resurrección del Hijo de Dios Jesucristo. Vean que dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es la operación del poder. Y oigan, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La operación divina y la resurrección de Cristo es lo que se nos está dando aquí como comparación de lo que ocurre el día que un pecador viene a Jesús y deja su propio camino. ¿Qué es la muerte? La muerte está definida por Santiago 2:26, cuando dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Entonces, eso nos sirve mucho de ilustración. ¿Qué es un cuerpo muerto? Un cuerpo en el que ya no hay espíritu. Cesó. ¿Cómo es ese cuerpo muerto? ¿Han ido a funerales?
A veces es muy necesario que vayamos y que tengamos una mayor conciencia cuando veamos el féretro ahí, una persona que parece que está dormida, pero no está dormida, está muerta. Y recordemos, o más bien reflexionemos, un día seré yo el que estaré ahí. Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que pasa con la persona? Y ya no hay nada más que carne, huesos. Ya la sangre no está moviéndose, ya no fluye, ya no hay aliento. Eso es estar muerto. Ya está sin espíritu, está sin vida. Y Jesucristo experimentó verdaderamente la muerte física. Y ese momento es algo que digno de considerar. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Se separó el espíritu del cuerpo y ahora, ¿qué tenemos? Pero entonces pensemos en la resurrección. Eso es lo que aquí dice, que se necesitó la supereminente grandeza de su poder operando para resurrección. Yo creo que estamos llamados a reflexionar más seriamente en los milagros y lo que ocurre en un milagro. En un milagro, la ley física es quebrantada. El Dios Todopoderoso que hizo esas leyes físicas y que las gobierna, decide en algún momento actuar en contra de sus propias leyes físicas. Y eso es el milagro. Y la Biblia nos habla de que ocurrieron milagros de resurrección. Verdaderos milagros de resurrección ocurrieron. ¿Cómo pudo ser? Una persona que estaba sin vida, no respiraba, no fluía la sangre por sus venas y se levantó. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Solo el poder de Dios. Lo que pasa es que hay algo muy, muy diferente entre la resurrección de Cristo, de las demás resurrecciones, que los milagros de resurrección que la Sagrada Escritura registra. No lo pongamos, por ejemplo, Lázaro, uno al que el Señor Jesucristo resucitó después de 4 días de haber estado muerto, y para resucitarlo lo único que Jesús le dijo fue: Lázaro, ven fuera. Es el mandato de Cristo que manda a un muerto venir a la vida. Y usted que tenga algo es maravilloso, espantoso, tanto que su hermana decía: ni a qué vamos, y ahí ya hasta huele mal, ese cuerpo se está pudriendo. Y Dios lo resucitó, pero ven el problema. Lo resucitó, pero de algo se volvió a morir y ya no resucitó más. La resurrección de Jesucristo es la resurrección para vida gloriosa, para nunca más morir. Y porque Jesucristo resucitó de esta manera, hay esperanza para que nosotros un día resucitemos en gloria para nunca más morir. Nosotros debemos creer eso y esperarlo. Y cuando nuestro cuerpo se va debilitando, cuando tenemos enfermedades, simplemente son recordatorios que ese cuerpo se va a acabar en él. Esta tarde o temprano, cuando vamos entrando en cierta edad, somos más conscientes, pero todos. Miren, la semana pasada fue una semana particular en cuanto a esto de las muertes. Todos los días buenas personas, pero que pase tan seguido cerca de uno. El sábado tuvimos la noticia de la hijita del pastor Javier Castro, que murió, 1 año, 3 meses. Murió. Ya la sepultaron. El domingo en la mañana, el hermano Jesús Alviares entra a la iglesia, lo más normal, todos nos saludamos cuando lo vemos, sale llorando. Acaban de avisarle que su hermano murió. Una situación complicada porque en Venezuela, pero otro muerto. El lunes en la mañana recibimos la noticia de que la cuñada de doña Alexandra, una hermana de la iglesia de San José, que estaba en el hospital, murió.
3 días seguidos con muertes cercanas, y a esa última pude, gracias a Dios, llevar la palabra en el funeral. Pero ¿qué confronta el funeral? Simplemente le recuerda: usted también estará ahí un día, a menos que Cristo Jesús venga antes que él, pero estaremos y experimentaremos la muerte. Pero entonces, ¿de qué es lo que está hablando Pablo aquí? De que se necesitó una supereminente grandeza del poder de Dios para volver a la vida el cuerpo de Jesucristo, pero no de cualquier manera, sino de una manera gloriosa, para nunca más volver atrás. Eso representa el corazón que ha sido cambiado por Dios. Esa resurrección es una imagen del nuevo nacimiento. Por eso el que verdaderamente ha nacido de nuevo ha resucitado y nunca más vuelve a morir. Hay personas que piensan que hoy pueden ser cristianas y el año entrante ya no son cristianos y otra vez sí cristianos. No, así no funciona esto. Aquí funciona que si el Espíritu Santo de Dios actúa con ese poder para darle a usted vida cuando usted estaba muerto, usted nunca más vuelve a morir. Ahora usted tiene vida espiritual para siempre en Jesucristo. Y estas son las cosas que ocurren en la salvación. Número 1, esa resurrección. Usted era tan muerto como un cadáver, tan muerto como ese Lázaro en la tumba, y Jesucristo un día le dijo: ven. Y a ese llamado poderoso de Jesucristo no hay quien pueda resistirse. Aquel le dice: ven, vendrá. Y se levanta de los muertos. Y ahora ya entendiendo con un corazón nuevo, sabiendo lo que es usted, sabiendo quién es Dios, porque Él se lo ha revelado, como leímos, ahora usted puede verse a sí mismo, arrepentirse de sus pecados, ver por fe al Jesucristo de la cruz y creer para recibir el perdón. A eso le llamamos justificación. Lo primero es regeneración. Lo segundo es justificación, es decir, la persona ha recibido el perdón de los pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz. ¿Por qué? Porque he recibido el perdón. ¿Cómo? Alguien pagó por mí. Eso es la justificación. Pero después de eso, ahí no quedan las cosas. Vean que parte de la oración del apóstol es que nosotros entendamos el para qué. Dice: ¿por qué oraba él? Para que se le alumbre los ojos del entendimiento y sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. No, Dios no llamó personas simplemente para que, como dice la gente, aceptara a Cristo y ya no se fuera al infierno. Tiene un propósito al actuar en aquella alma, darle vida, perdonar los pecados, y es hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. Y a esto llamamos santificación. Número 1, regeneración, un corazón nuevo, resucitado de entre los muertos. Número 2, justificación, perdón de pecados, paz con Dios. Y número 3, santificación. Es decir, ahora el Espíritu Santo, esa supereminente grandeza de su poder, ahora está con usted para ayudarle a caminar y aprender a caminar con Dios. Eso es estar apartado del mundo y del pecado. Esta es la parte que parece que ahora muchos no quieren predicar de eso, pero es lo que la Sagrada Escritura nos dice, que para eso es que Él nos llamó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y su Hijo Jesucristo es santo. Y dice Hebreos 12:11, leo para ustedes: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, es en nosotros restaurar la imagen de Dios. ¿Cómo fue deteriorada la imagen de Dios en el ser humano? Por el pecado. Todo ser humano, aún el más perdido, aún lleva restos de la imagen de Dios en sí mismo, es decir, tiene conciencia. Pero una vez que la persona es regenerada, justificada, ahora hay un cambio que comienza a dar evidencias en una vida santa. Ahora esa persona
va a reflejar cada vez de una mejor manera la imagen de Dios en sí mismo. Eso es el proceso que llamamos santificación. Y insisto que es un proceso porque algunas personas piensan que va a venir a ellos de manera automática. Me quedo aquí para que oren por mí y me entre la santificación de pronto. Eso no ocurre así. Porque ahora usted tiene el Espíritu Santo y ahora es algo de colaboración con el Espíritu Santo, ambos en buscar la santidad para agradar a Dios. Una cosa bastante importante de decir es que hasta este momento todo es obra de Dios. En la regeneración, en esa vida nueva, usted no participa nada. Usted está muerto, no puede participar. El poder de Dios viene y actúa. En la justificación usted no participa nada. El perdón viene de Dios sin que usted dé nada. No es por obras, usted no lo puede merecer. Esa justificación igual, todo de Dios, pero en la santificación es diferente. Ahora usted está capacitado, ahora tiene al Espíritu Santo, y entonces ahora sí se le ha dado la capacidad para pelear esta batalla. Hermanos, Dios no nos mandó a una guerra sin armadura. Él nos ha dado una armadura y tenemos que aprender a usarla. Otro tema para otro. Pero finalmente llamamos al último estado del cristiano la glorificación. Quisiera leer lo que el apóstol Pablo escribe en la carta de los romanos, o a los romanos, Romanos 8:17. Voy a leer 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero viene una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este pasaje vemos que no se asegura que todos sean hijos de Dios. Dice que para poder considerarse hijo de Dios tenemos que tener evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos va dando cada vez mayor evidencia de que somos de Él, de que le pertenecemos a Él, de que no somos el mismo de antes. Eso es lo que usted debe haber experimentado como creyente. Soy yo, soy Alexander, pero ya no soy el mismo Alexander de antes. No es que soy otra persona, pero soy la misma persona con un nuevo corazón. ¿Sabe usted de qué estoy hablando? ¿Sabe de lo que es experimentar que Dios le cambie el corazón? Si usted no sabe eso, usted no es cristiano ni es hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Pero puede ser. Si clama al Salvador, si viene y atiende el llamado, puede experimentar esto de lo que aquí hablamos, una supereminente grandeza de poder actuando en su vida, cambiándolo para siempre. Por eso aquí dice que cuando nos habla de esta maravillosa promesa, dice, si es, ahora hay una condición, somos de Dios, herederos, coherederos con Cristo, que se hizo como nosotros. Ahora bien, el llamado es: el que va a ser de Cristo padece con Cristo. Esto no quiere decir que nosotros seremos crucificados como Cristo, ni que padeceremos exactamente como los del pasado, pero no hay cristianismo sin padecimiento. Jesucristo así lo anunció: en el mundo tendréis aflicción. Y continuó diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si usted entiende esto, eso es cristianismo. No hay cristianismo sin aflicción. Aquí dice: si es que padecemos, y si sí, lo que es, porque vea, el corazón nuevo le capacita a usted a decir lo que Él me diga. Dejaré lo que sea por Él, padeceré lo que tenga que padecer, porque Él me dio vida eterna, me perdonó mis pecados. Y entonces tiene la actitud apropiada. Y se le garantiza esto que dice aquí.
juntamente con Él seremos glorificados. Y ya ese es el estado de gloria en el cual, imagínense, nunca más volveremos a tener posibilidad de pecar. Porque al día de hoy, un creyente con el Espíritu Santo, igual, si se descuida, puede tropezar y pecar y ofender al Dios Santo que lo llamó. Y duele como nunca alguien puede sentir un dolor de ofender al que me redimió, al que derramó su sangre por mí. Pero llegará el momento en que esa posibilidad será quitada porque ya hemos sido glorificados. Entonces, para ir concluyendo, la salvación es una obra del Dios Trino. La Trinidad llamamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Más estaremos estudiando en otros momentos eso, pero lo digo brevemente. El Padre desde la eternidad escogió un pueblo. El Hijo, el Redentor, vino a dar su vida por ese pueblo. Y el Espíritu Santo actúa en aquellos para traerlos al Salvador. El Espíritu Santo entonces tiene una acción indispensable en la vida del cristiano. Si el Espíritu Santo no ha hecho esa acción, la persona tiene una religión falsa. Se necesita esa acción del poder divino, ese poder que hace que nos interese lo que ya antes no nos interesaba, pero ahora es nuestra vida. Ahora no tienen que obligarnos a leer la Biblia. Es que quiero leer los tesoros de Dios escondidos aquí. Hay algo que cambió. Vuelvo a leer el versículo que hemos estado meditando, los versículos, para ir concluyendo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso les decía, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted no tiene a Cristo, puede tener todo en esta vida, pero no tiene nada. Porque las palabras de Cristo son así. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? ¿Y qué es todo el mundo? Profesión, dinero, carrera, prestigio, bienes de este mundo, propiedades, etcétera, etcétera. ¿Qué aprovechará si gana todo eso y pierde su alma? Tengamos un momentito de oración para pedir al Señor que su Santo Espíritu aplique estas palabras a nuestra vida. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias que nos has concedido estar aquí esta tarde, alabarte, percibir con gozo tu presencia. Y hemos escuchado tu palabra y suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Espíritu la aplique a nuestras vidas. Que si hay entre nosotros personas que no han experimentado ese cambio de corazón, que la supereminente grandeza de tu poder actúe en sus vidas y les traigas al Salvador, y sus vidas sean cambiadas y deseen ahora seguir a Cristo en ese camino de santificación y con esta grandiosa esperanza de que estaremos con Jesús para siempre. Quita de nosotros toda mundanalidad, materialismo, avaricia. Quita todas esas cosas que contaminan nuestra relación contigo y danos el gozo del Espíritu Santo. Prepáranos para esta semana que empieza, en la cual hemos de probar, o más bien será probada nuestra fe, y nosotros debemos probar si nuestra fe en Jesucristo
es verdadera. Gracias, Señor, por cada una de las personas que trajiste. Sea la paz de Cristo en los corazones, el amor del Padre y el gozo del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos.